¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos hoy en Guayanilla conversando con don Edward Luciano Ortiz, un historiador básicamente, escritor y diríamos que artesano. Artesano. Y nos va a conversar un poquito sobre la historia de Adjunta, especialmente el barrio de Yahuecas, la escuela como Paso Hondo, su residencia, y vamos a ver realmente el arte que ha hecho él para representar esa casa y esa escuela en aquellos tiempos, en los 60, Los años 60, en los 50 y años 60. 50 y 60. Que vamos a escuchar aquí a don Edward Luciano Ortiz. Nacido y criado, diría yo, y malcriado también en el barrio Yahueca de Adjunta. Yo siempre destaco, ¿verdad?, que Yahueca es un barrio amplio, uno de los barrios más grandes del barrio. Pero cuando yo me refiero a la localidad donde yo vivía, como el barrio Yahueca, porque era aparte y era un lugar pues bien importante. Aquí tenemos la escuela elemental, la escuela de Paso Hondo. ¿Quién de nuestros abuelos, quizás nuestros bisabuelos, nuestros padres, no estudió en la escuela de Paso Hondo? Es una escuela que estaba localizada cerca de un sector llamado la Villa Pérez, a mano derecha de la carretera. Eran 4 salones, 3 salones donde se daban primero, segundo y tercero. Antes no se daba kinder. Y en el comedor pues se daba el cuarto grado, que además de que donde se consumía los alimentos en el mediodía, pues también se daba a Mr. Aquilino Rivera, era el maestro allí. Una escuela la podemos describir como una escuela con un balcón que cogía todo el frente y uno de sus costados. El costado era que iba, si uno lo miraba de frente a la parte izquierda, pues ahí se dirigía luego una escalera al comedor, con los colores tradicionales, verde y amarillo. Cada salón pues tenía dos puertas al frente, y la escuela en total tenía 8 puertas al frente. Oye, Edward, yo me acuerdo del uniforme, era khaki. No, era khaki. Era khaki. Y la muchacha era la falda verde y la blusa amarilla con unos cuadritos. Cierto, y era pantalón corto. ¿Pantalón corto? Pantalón corto. O pantalón corto. Pantalón corto. Sí, me acuerdo de la falda. Sí. Okay. La escuela, pues tenía, eso era durante el día, eso era como toda escuela, una algarabía, una gritería, una alegría, donde se corría, se jugaban bolitas de corote, se jugaba el trompo. A la parte de atrás había un río donde los muchachos se arriesgaban y iban al río a bañarse, y luego el maestro, ¿verdad?, pues los regañaba y también los castigaba. De los maestros que trabajaban en esa escuela, pues yo me recuerdo a la maestra de primer grado, se llamaba Adelaida Fuentes, una señora gruesa, tremenda maestra. Recuerdo también una maestra que se llamaba Santia Portalatín. Ella venía desde el pueblo a trabajar en esa escuela. Entre los maestros que trabajaron había uno que se llamaba Cheito Pérez, que todavía vive en el momento que estamos hablando. Él vive en Adjuntas. Y el maestro que daba cuarto grado, que yo creo que estuvo como 25 o 30 años dando el cuarto grado, Aquilino Rivera. Eran maestros buenos, eran maestros comprensibles, trabajaban de la disciplina como eran en aquellos tiempos, y se pasaba. Entonces luego de ahí, que uno pasaba de grado, entonces iba a la segunda unidad de Yahuecas para coger los grados intermedios. Séptimo, noveno. Sí, de quinto, porque aquí se daba hasta cuarto. Entonces de quinto hasta noveno, pues se daba en la segunda unidad. Cuando yo fui a la segunda unidad para los 60 y pico, ya era de séptimo a noveno solamente. Realmente no, cuando yo fui eran quinto, que uno de los maestros. Bueno, quizás estoy equivocado. Yo sé que yo fui a séptimo. Quizás había otra clase, ¿verdad? Sí. Es posible, sí. Yo fui en quinto grado con una maestra extraordinaria, un ser humano que yo siempre
siempre recuerdo. Se llama Nilda Rosado Benítez, pero ella llevaba el apellido del esposo, Nilda Rosado de Colondres, Mrs. Rosado. Pero como estamos hablando hoy, ¿verdad?, de la escuela de Paso Hondo, es una escuela pues que muchos, yo no he visto claro, no he hecho investigaciones ni búsqueda, ¿verdad?, exhaustiva, pero yo no he visto fotos de esa escuela. Esa escuela yo la hice porque yo lo tengo en mi memoria tal y como era, porque disfruté los años que estuve allí, los disfruté y los aproveché, los años que estuve allí. Repite, Edward, ¿de qué años fueron esos? Bueno, en 46, como en el 57, yo fui a primer grado, como en el 57. Entonces allí estuvimos como hasta el 50, 4 años después, para entonces pasar a la segunda unidad. Fue una tremenda, una experiencia inolvidable. Pues vamos a ver la escuela. Ok, pues vamos a ver la escuela. En la escuela, pues como yo le expliqué, 3 salones. El salón de primero era el salón de la derecha. Eran unos pupitres donde se sentaban 2 en cada pupitre se sentaban 2 estudiantes. Claro, antes no es como ahora. Antes los muchachos no tenían la malicia de copiarse. Entonces en la parte de abajo, así en la falda, pues ahí era o debajo se colocaban los libros. Eran colores verdes, y los salones pintados verde y amarillo. Las pizarras eran negras y las puertas también, las ventanas, perdón, también eran dobles, con tranca, que entraba buena brisa. Había otro salón entonces donde se daba el segundo grado, que era más o menos repetición un salón muy parecido al del, pero un poco caluroso, porque no tenía mucha ventilación, solamente las puertas del frente y 2 puertas que daban a los otros, tenían acceso a los otros salones. Y a la izquierda, el último salón se daba el tercer grado. Allí fue donde trabajó la señora Santia Portalatín. Los salones igual eran parecidos con los pupitres, donde, como dije ahorita, pues 2 iban 3 filas, puede haber 3 filas o 4, y el comedor, que entonces era a la parte afuera de esos 3 salones. Esa es la escuela de Paso Hondo. Vamos a la casa de donde yo nací. ¿Podemos? Ahí tenemos. Verás cuando yo... Cuéntame. Bien. Esta es la casa, el hogar, donde yo nací y me crié. Un hogar verdaderamente sencillo y muy acogedor. Vivíamos 5 personas, 3 hermanos y mi papá, vivíamos porque yo tenía un tío perico que nunca se puso zapatos, también vivía en la casa. Vivíamos como 8 personas ahí, 5 hermanos, exactamente, mi papá, mi mamá y un tío. Vivíamos un poco apretujados, pero se vivía bien. Pues esa es la casita, una casa que tenía de frente una puerta de una hoja, una salita. A la parte de afuera pues tenían dos ventanas que daban como hacia la quebrada. Luego hacia el frente, que daba frente al camino vecinal que subía frente a mi casa, pues tenía una ventana. Luego había lo que unos llaman colgadizo, en mi casa llamaban un pasadizo, que iba de la sala a la cocina, donde pues allí era donde se confeccionaban los alimentos, lo poco, ¿verdad?, que se cocinaba. Era una casa en 2 aguas, techada de zinc, igual que la cocina también. La cocina tenía una parte donde quedaba la parte de la cumbrera, una de las arriba pues no tenía tabla.
como se cocinaba, por ahí salía el humo. Era en zocos, era un poco alta para subir. Al frente pues se ponía una piedra grande que se trajo de la quebrada. Poco a poco se fue moviendo hasta que se colocó ahí para tener más facilidad al subir a la casa. Tenía un patio, el patio era se distinguía porque tenía piedras en el patio, donde uno pues iba allí por las mañanas y se calentaba cuando el sol empezaba a brillar. Frente había un árbol de achiote donde dormían las gallinas, una escena muy pintoresca. En la cocina recuerdo que tenía el hueco de la puerta y el hueco de la ventana, pero no tenía ni la puerta ni la ventana. Por ahí subían de noche, por la ventana subían los gatos a calentarse en las cenizas del fogón. Y los sapos subían hasta arriba, hasta le brincaban a uno por encima. ¿Sí? Enséñame el fogón en la cocina ahí. Okay. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos. Tenemos allí la cocina con el fogón, con las 3 piedras, así mismito era. También allá están las tablillas donde se ponían los pocos trastes que habían. Y la ventana, más bien el hueco, y en la puerta también. Entonces en la sala, este es el voladizo, había los bancos para sentarse. Siempre había, en todas las casas había un molinillo, aquí lo tenemos, molinillo para moler el café tostado, el café después que se tostaba. Una cajita para guardar lo poco que uno tenía de medicinas y eso. Y un cuarto con una cama que se cerraba, tenía una colchoneta, se cerraba y se ponía en la pared. Esas camas, unos les decían pisicorre y otros les decían camera. Pisicorre porque se cerraban y se podían guardar. Este es el tipo de cama que había antes. Si es el colchón a veces se estiraba y había un señor que se llamaba Don Manuel García, que era el que los arreglaba. Que de eso yo hablo de Don Manuel García yo hablo en el libro. Y pues esa era la casita donde yo nací y me crié con una familia bastante numerosa, pero feliz. Acuérdame otra vez dónde es que estaba localizada, que aún no entiendo dónde estaba localizada. Okay. Estaba localizada en el barrio Yahuecas. Realmente el estrómetro yo no recuerdo, pero era por allí. Habían 2 tiendas, la tienda de Pepe Rivera y la tienda de Luis Santiago. Entre esas 2 tiendas, más bien frente al negocio de Luis Santiago, había una entradita que se subía, se llegaba a un árbol de mango que le decíamos la loma, y un poco más adelante estaba la casa. No se veía de la carretera. ¿Pero eso es donde vivían los sotos ahora? ¿O se criaron los sotos? No, eso es donde... Antes de más acá de grúa. Sí, más acá buscando, sí. Antes de Dubino, por ahí. Después de Dubino. O sea, si tú vienes de aquí para allá. De aquí para allá es antes de Dubino, sí. Es antes de Dubino. Antes de Dubino. Había una curvita, había una casa sola allí en una esquina, no sé quién era. Esa casa era de Lolo Vélez. Vélez. Que tenía un hijo que se llama Mircal. Ok. Antes de esa casa había un negocio de Pepe Rivera que tenía muchos camiones. Entonces antes había otro negocio, pues por ahí al frente, a mano derecha, se subía hasta llegar a la casa. Okay. Una casa de campo. Muy bien. Y tenemos una más que parece un negocio, ¿verdad? Ok, esto es, como pues yo soy maestro jubilado y las cosas de escuela pues me atraen. De los cuentos de don Abelardo Milton Díaz Alfaro, el poeta costumbrista más importante que ha tenido Puerto Rico. Entre sus cuentos, tiene un cuento que se titula Pello Merced enseña inglés. Eso es, según la historia, ¿verdad? Eso en el sector alto del Cabro,
donde vivían, según lo que yo decía, explicaban en la película, los cesteros. Pues ellos tenían un terreno y allí hicieron una escuela. En esa escuela, el cuento se titula, como dije, Bello Merced enseña inglés. Por efectos de la película, es Jacobo Morales el maestro en la película. Y son unas escenas bien sentimentales y que llegan al corazón cuando uno ve esos estudiantes, ¿verdad?, jugando en el patio con bancos y las pizarras. El profesor, para efectos de la película, era Jacobo Morales y de hecho según la película un supervisor también lo iba a visitar, y eso porque quería que enseñara inglés y él no dominaba el inglés y eso a él lo perturbó, pero como persona responsable pues le hizo frente a problemas y enseñó inglés. Y yo recuerdo que para efectos de cuando la película cuando terminaba la lección ese día, pues Jacobo Morales decía: hoy enseñamos gallo en inglés. Y se veían unos nenes bien felices, bueno, tal y como era en aquellos tiempos. Esto, para efectos, según me cuentan, la estructura era un negocio en hormiguero, pero habilitó, pintándola por dentro y poniéndole lo necesario, ¿verdad?, para que contiene un salón de clase, para efectos de la película. Bello Merced enseña inglés. Uno de los Este por dentro. Son para efectos de la película, como dije anteriormente, se pintó por dentro, se colocaron bancos, se colocaron mesas, está el escritorio. El escritorio también vemos, tiene la gaveta y la gaveta funciona. La gaveta funciona con su sillita, ¿verdad? El profesor antes daban clases sentado y lo pintaron dentro y fuera no. Por eso para efectos del salón. Se veía así mismo simulando el techo en sin pintar, pero con un poco corroído de moho. Claro, por los años. Dos aguas con un chambón hacia el frente y una pequeña cerita. Y 3 puertas de una hoja que abrían todas para el mismo lado, todas abren para la parte izquierda. Esto es bellísimo, una experiencia tremenda, y va a estar en agiterapia.com y turismolocal.net para que vean dos entrevistas que tenemos con don Edward. Una era sobre unos libros que él ha escrito y un panfleto que tiene también sobre historias de Bajo de Yahuecas. ¿Cuáles eran los títulos de eso? Bueno, el título que primero yo hablé, porque yo fui, como hay un libro que hice, que uno empieza, ¿verdad?, por la comunidad, después por el barrio, por el pueblo, por el país, por el continente y por el mundo. Pues yo empecé por el barrio, por la loma donde yo vivía, lo titulé La Loma Donde Vivía, que eran como 14 vecinos por un camino hacia arriba que llegaba hasta Panamá. Entonces pues yo fui describiendo los personajes, algunas de las poquitas cosas, ¿verdad?, que los vecinos tenían, las formas de las casas. Fui describiéndolo en verso sobre la loma donde vivían todos esos vecinos. Era una comunidad muy unida, muy buena. Y nosotros vivíamos primero al subir la cuesta y después seguían hasta llegar a Panamá, que el último vecino se llamaba Don Moncho Río. Luego yo escribí también de la grúa a la villa. ¿Y cómo se llama primero? La loma donde nací. Luego de eso, pues, de la grúa a la villa, que era el lugar donde yo me concentraba día a día con mis amigos, caminando ahí descalzo en las vacaciones, caminando para un lado y para otro, y por la orilla del río, comiendo guamá y trepado los palos. Pues yo lo titulé de la grúa a la villa, donde yo iba describiendo todo lo que yo veía. Las personas que vivían, las residencias, las personas, los negocios. Si había un garaje, sí, por ejemplo había un garaje, en otra había una casa que estaba sin terminar, yo la describo también para no dejar ni un detalle. Las belloneras,
las canciones que iban cantando la bellonera, por ejemplo, si era en Navidad, donde Salamán o Ramito, pues ellos eran los artistas del momento y se escuchaban. Y yo iba describiendo, pasé por la escuela de Paso Hondo, donde también la describía, hasta llegar a la Villa Pérez, que eso es cerca del cementerio, describiendo a derecha y izquierda todo lo que existía, porque todo eso está en mi mente. Yo no tengo ¿Y en los años 60? Eso era en los años 60, 65. Ok. Bien. Ahí son dos. Y hay un tercero en panfleto, ¿verdad? Ok. Entonces el otro libro es que está en la imprenta, que lo titulé De regreso al Yahuecas del ayer. Donde yo menciono los personajes del barrio y situaciones específicas, ¿no? Cuando llegó la luz, cuando llegó el agua, cuando llegó el teléfono, las crecientes del río, la pesca que había en el río, cuando se construía puente, cuando el río crecía y se llevaba las calzadas, que entonces dejaba a los vecinos sin poder cruzar. Pues eso provocó que los vecinos se unieran y construyeran un puente. Eso también yo lo relato. Yo relato también sobre los camineros, un breve detalle de los camineros. Yo hablo también de cuando echaban brea a la carretera. Yo hablo de la guagua grande de Rullán. Yo hablo de un conductor de la guagua histórico que se llamaba Don Mariano. Menciono también algunos de los conductores de las guaguas de Rullán. Yo hablo de los personajes de Cabo Pérez, de Perico, de los amigos, de los vecinos. Yo hablo de los amigos. Lo titulo La juventud que se aupa. Allí yo menciono todos los amigos y compañeros del barrio que yo me recuerde. Hay una parte que la titulo Flores de aquel jardín, donde yo menciono todas las damas, las jóvenes de aquel barrio. Claro, cuando hablo del barrio, hablo de la localidad donde yo nací, me crié y me desenvolvía. Pues yo también le dedico a las damas. Y en términos generales, pues de eso se compone el libro. Gracias por compartir todos tus recuerdos. Eso es un documental básicamente de lo que ha hecho Edward. Cómo no, pues gracias, y las personas pues que disfruten lo que hemos hecho. Amén. Gracias al barrio, al pueblo y al país. Todo por la Junta. Por la Junta, sí, así mismo. Gracias.